Un saludo, queridos amigos y compañeros de YouTube. Quienes habla, Abelardo Bravo, y estaré acompañándolos con respecto a la investigación de las corrientes sociológicas para la materia de Sociología de la Comunicación en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Espero les guste. Ok, cuando mencionamos corrientes sociológicas, viene a nosotros, o viene a nuestra mente, la imagen de un personaje sin duda bastante adentrado a ella. Y me refiero no solamente a Friedrich Engels, sino también a Karl Marx, quien fue entonces el fundador de la primera teoría que estaremos hablando, el marxismo, nacido en el año 1818 con el lema del repudio hacia el capitalismo o el rechazo hacia el mismo. En el contexto etimológico mencionamos a Karl Marx como pensador y gran creador de este planteamiento, acompañado de Friedrich Engels, co-coordinador y también coayudante de esta misma teoría o movimiento que fue realizado, en el que se concibió una idea de unificar todas las clases sociales, eliminando así la idea del Estado y las clases, creando entonces una sociedad sostenible mediante el sistema igualitario. También se puede mencionar que esta teoría rechazaba al capitalismo porque de esta forma el capitalismo en años anteriores había afectado mucho lo que viene siendo la parte o la esquematización social. En el contexto etimológico de las palabras mencionamos a Marx como el pensador oficial de la postura y ismo, que significa movimiento social. En los precursores tenemos a Karl Marx, periodista, sociólogo, economista, filósofo, creador del movimiento marxista militante comunista y también prusiano y mayor exponente de la postura. Además de Friedrich Engels, pensador teórico, periodista, sociólogo, empresario y filósofo reconocido, colaborador de la misma del marxismo. En las características mencionamos sin duda el rechazo al capitalismo como primer factor y filosofía. El número 2, que se basó en la construcción social de la eliminación de las clases sociales. Número 3, que se creaba un sistema económico de competencia de mercados perfecta. Número 4, interpretó la idea materialista y estructuró conjunta al movimiento. Número 5, destacó un pensamiento como una corriente humana. Número 6, desglosó dos filosofías muy relevantes e incluso discutidas en estos momentos, la cual es el comunismo y el socialismo. También ambas criticadas como un pensamiento utópico de filosofía. Mencionamos en las posturas, tenemos por un lado el comunismo y por el otro lado el socialismo, esto tratándose del siglo XX, y de estas dos se desglosa un tercero que sería la crítica al pensamiento capitalista o la crítica a la economía capitalista. Hablamos entonces de los componentes centrales del modelo teórico marxista. Como primer factor, la lucha de las clases, que tratándose del pasado capitalista como estructura social, que originó una repulsión u odio hacia la misma postura, por lo que la lucha de las clases sociales se categorizó significativamente en este pensamiento. De número 2, mencionamos las clases sociales, la unificación de las clases con el propósito de eliminar las tendencias individualistas y materialistas que también se refieren al materialismo social, la postura comunista y la socialista como una estrategia para la mediación con respecto a las personas. La división social de trabajo. Para Marx y Engels, la sociedad tenía que estar comprendida en vivir plenamente bajo una igualdad de trabajo, de la cual se derivaban ciertos trabajos de los mismos. Las clases sociales no existirían y la igualdad de oportunidades sería emparentada. Y por último punto, mencionamos la dialéctica, utilizada como un método de conversación o argumentación con principio propio y lógico para la convivencia entre persona a persona. Ok, pasamos en este momento a hablar del funcionalismo, en el año 1930. La construcción teórica
la sociedad como un sistema complejo, que se refiere al lema, tenemos entonces en el contexto etimológico el planteamiento que se realiza mediante la doctrina sociológica y antropológica del año 1930, que considera a la sociedad como un órgano de estudio constituido por partes que funcionan para continuar el conjunto y que el mal funcionamiento de una parte que obliga al reajuste de otra. Es decir, en el funcionalismo se busca crear un sistema de filosofía sostenible que sea asertivo. Se basa en continuar y sostener el orden establecido en la sociedad, caracterizado principalmente por el utilitarismo como base. Cuando hablamos de funcional, nos referimos al carácter sostenible. Hablamos entonces de los precursores del funcionalismo. No podemos obviar al primer postor, quien era Émile Durkheim, sociólogo, filósofo francés, conocido como uno de los padres del estudio de la cátedra y disciplina académica, creador del primer departamento sociológico. Malcolm Parsons, sociólogo estadounidense de tradición clásica, reconocido por la teoría de la función social y su participación en la teoría funcionalista. Herbert Spencer, naturalista, sociólogo, psicólogo, filósofo y antropólogo inglés, también mayor exponente, un exponente bastante reconocido, entusiasta de la evolución. Bronislaw Malinowski, fundador de la antropología social, estudiado en sociología, conocedor de matemática y física. En las características del funcionalismo mencionamos que está grandemente influenciado y marcado por el utilitarismo, otorgado por las acciones que se deben sostener en lo establecido a la sociedad. Mencionamos en una corriente teórica surgida por Inglaterra en el año 1930 en las ciencias sociales, especialmente en la sociología, la antropología social, pero también se refiere ciertamente a la comunicación. Los teóricos funcionalistas identifican en sus textos de comunicación con comunicación de masas, porque esa era la realidad de la sociedad moderna de esa época. Y por último punto, mencionamos que se establece como un paradigma en la ciencia de la comunicación por el fin de generar un efecto positivo y sostenible a la misma sociedad. En la postura mencionamos el siglo XX, desglosando como primer punto la antropología, luego, estando por siguiente la estructura del pensamiento funcionalista, seguimos con ya el pensamiento funcionalista nacido y se desglosan cuatro posturas referentes al movimiento funcionalista, los cuales serían el funcionalismo estructuralista, la antropología cognitivista, la antropología simbólica y la ecología cultural. Los imperativos fundamentales del pensamiento funcionalista se basan en la adaptación al ambiente como un carácter significativo como planteamiento para la sociedad funcional y sostenible, la conservación del modelo y control de tensiones en el caso de evitar confrontaciones o discrepancias de manera inadecuada, la persecución de la finalidad, intentando resolver el paradigma social de la época, de años de haber tenido diferentes posturas y movimientos, y la integración mediante las diferentes clases sociales, entendido como una estructura social esquematizada por grupos derivados y sostenibles. Hablamos ahora del positivismo, del año 1851. En el lema le hemos colocado el origen de la anarquía moral y mencionamos entonces acerca del contexto etimológico. Fue una corriente de teoría filosófica que considera que el único medio del conocimiento es la apreciación o la experiencia comprobada, verificada a través de los sentidos, es decir, a todo lo que podemos ver, a todo lo que sucede en este momento que lo estamos captando. Se concibió por el francés Auguste Comte, quien nació en el año 1798 y planteó un movimiento cultural que dominaba buena parte del siglo XIX y siglo XX. Positive, referente a un carácter asertivo, vivencial, experiencial y ciertamente comprobable. Hablamos de los precursores, quien era Auguste Comte y David Hume, Saint-Simon e Immanuel Kant, pero vamos a referirnos a estos dos únicamente, Auguste Comte y David Hume. Auguste Comte fue un filósofo francés teórico en la creación de la sociología, estudiado en matemáticas, reconocido ante el discurso del pensamiento positivista. Y mencionamos
A David Hume, filósofo, economista, sociólogo e historiador francés, constituye una de las figuras más relevantes de la filosofía occidental y de la Ilustración francesa. Mencionamos algunas características del pensamiento positivista, que era establecer un sistema social y experiencial, vivencial, memorial de carácter humano. Plantear la experiencia como un medio del conocimiento verificado y cierto, criticar la corriente adversa conocida como el idealismo, corriente que discrepaba ciertamente al contexto positivista, y también crear la motivación de la inteligencia humana por la posibilidad de la ciencia, además de permitir un desarrollo asertivo mediante la experiencia, la noción de conocimientos y el desarrollo humano. En las posturas nos referimos al carácter humano experiencial. De esta parte nacen dos ramas. Nace por un lado el positivismo y nace por el lado adverso, que sería el contrario, el idealismo. Del positivismo tenemos que se desglosa la experiencia memorial asertiva, y del idealismo nace la experiencia de conocimiento inmemorial, cuestionando entonces la postura. Pasamos a la ley de los tres estados y la idea del progreso. Ok, la ley de los tres estados nos refiere a tres estados que enmarcan grandemente la búsqueda del hombre, o lo que viene siendo la idea del progreso. En la ley de los tres estados nos referimos al estado teológico, al estado metafísico, al estado positivo y la ley del progreso. El estado teológico como el hombre que busca las causas últimas y explicativas de la naturaleza de las fuerzas sobrenaturales o divinas. El estado metafísico que se cuestiona a la racionalidad teológica y lo sobrenatural, que es reemplazado por entidades abstractas radicadas en las mismas cosas. Estado positivo, la sociedad de los legistas es propia de este estado, que se considera como una época de tránsito en la infancia del espíritu y madurez de las personas correspondiente, y la ley del progreso necesaria y universal porque emana la naturaleza del espíritu del hombre y en tal caso de la mujer. Hablamos entonces en este punto de la hermenéutica, la cual no tiene ciertamente una fecha exacta, sino un siglo en el cual se empieza a conocer respectivo a esta cátedra, que es el siglo XIX y el siglo XX, y le hemos colocado de lema la base del conocimiento interpretativo. En el contexto etimológico nos referimos a hermenéutica, que viene de la frase o de la palabra griega hermenéuticos, referente a interpretación. En términos generales es la pretensión de explicar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto que acontece. Esta postura nace bajo la restricción de la aplicación del carácter bíblico, haciendo referencia al uso de la interpretación, análisis y apreciación de los textos y contextos filosóficos, literarios, históricos, sociales y principalmente científicos. Hablamos de los precursores, quienes han sido los más destacados: Friedrich Ernst Daniel, que en 1768, que fue su nacimiento, Wilhelm Deite y Edmund Husserl, quienes, empleando la hermenéutica como un método, pretendieron explicar toda manifestación basada del hombre. En las características se propuso a crear un pensamiento interpretativo, reflexivo, que también fuera de carácter racional, lógico, para el uso memorial y humano. Es conocido por su labor en las cátedras de comunicación, literarias, históricas, bíblicas y además cátedras. Planteó una filosofía analítica basada en los ideales propios e interpretativos, y como cuarto factor mencionamos que aportó nuevas técnicas en el campo de estudio y de investigación dedicada. En las posturas tenemos la hermenéutica como uno de los puntos acotados, siguiente del uso de la razón interpretativa reflexiva, y de este se desglosan dos puntos también bastante marcados. En un lado tenemos la coherencia y en el otro lado tenemos la investigación, y estos dan origen a las cátedras y al campo de estudio. Tenemos por otra parte los tres métodos más importantes de la hermenéutica en la investigación. Empezamos con el análisis de contenido norteamericano, que constituye una alternativa neopositivista en la investigación social empírica más utilizada, la semiótica naturalista francesa, corrientes de las seguidas bases
y basadas en los modelos después de la Revolución Francesa bajo la idea exhaustiva y la hermenéutica misma que ha sido empleada desde hace más de dos siglos, por los historiadores para la interpretación y apreciación de los textos. Por esta última parte vamos a hablar de la comparativa epistemológica y también de un punto que he decidido agregar, que es la opinión del autor. Ok, en la comparativa epistemológica, tanto el marxismo como el funcionalismo, el positivismo y la hermenéutica han aportado ciertamente un valor muy destacado para la sociedad, a pesar de ciertos errores en algunos de los planteamientos o formas de explicarse o de aplicarse en tal caso. Se ha concebido con la idea de poder estructurarse en un contexto social que permita la disciplina sociológica basada en el racionalismo y el materialismo, además del palpable lazo interpretativo con respecto a ciertas cátedras y profesiones, tanto políticas como económicas. Y ciertamente no podemos haber terminado el video sin que yo hubiese agregado mi opinión. Me refiero a esto, a que es cierto que el marxismo no ha sido la tendencia o movimiento histórica más relevante o más positiva en la historia del hombre. Sin embargo, el modelo económico establecido por Marx es sumamente relevante, hablándose entonces de un margen inequívoco, utópico y funcional según ciertas condiciones. El funcionalismo como una visión plena y sostenible del carácter social, con ideales nobles y comunicacionales. El positivismo como un pensamiento íntegro, justificable, experiencial, contrario al idealismo, narrando la importancia de la experiencia en el paradigma asertivo, y la hermenéutica como una herramienta del uso racional, interpretativo y apreciativo del conocimiento, en la argumentación propia y humana bajo el conocimiento lógico como explicativo de la humanidad. Muchas gracias por su atención. Quien tuvo el placer de comentarles, Abelardo Bravo, para la Universidad Bicentenaria de Aragua. Espero que les haya gustado y será hasta otro video.